aquí desde el canal Con los pies en la tierra, un proyecto de la Federación Canaria B+E Ecologistas en Acción, financiación con dinero público de los cabildos, sobre todo el Cabildo de Gran Canaria. Hoy el capítulo 2 dedicado al tema forestal. Está con nosotros dos grandes amigos y aparte de amigos, grandes especialistas. Por lo tanto tenemos a mi derecha a Carlos Velázquez, Padrón. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Ingeniero, ha estado en 1000 batallas en incendios, en 1000 escuelas explicando los bosques y un enamorado de la madera y de los recursos que se puede sacar del bosque. A mi izquierda tenemos a David. Hola David, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien. Él es David Ramírez Medina y presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales. Actualmente trabaja en un programa de desarrollo comunitario en San Mateo, desarrollo local, y un regalo tenerlo también aquí con su experiencia, ¿no? Gracias. Bien, como hoy teníamos previsto abordar el tema forestal, que es un tema, parece que está en la trastienda, todo el mundo vamos al campo, que el bosque es una foto fija y lo único que quiero es que esté verde, pues vamos a intentar, en base a esa imagen, profundizar un poco, ¿no? Tal vez nos podemos plantear como primera introducción cómo están nuestros bosques, cómo lo ven los dos técnicos que tenemos a nuestro lado, cómo ven la salud del bosque, cómo ven los retos y las oportunidades. En ese sentido, Carlos, tú como ingeniero forestal, esto del bosque... Sí, pues la verdad es que el bosque lo veo un poco como una encrucijada, en el sentido de que por un lado llevábamos decenios de recuperación, ya empezó con las repoblaciones a gran escala que en su momento inició la administración, y después el proceso de autocicatrización del bosque, que es manifiesto, se ve pues en los palmerales que se están incrementando, el acebuchal también, pues los pajaritos se están encargando de distribuir semillas por ahí, se ve una recuperación. Lo mismo con el Monteverde, si nos vamos al norte de Gran Canaria, vemos que tenemos todo un disperso de laurisilva, sobre todo laurel, que lo que denota es que hay una recuperación. Lo mismo pasa en el Pinar, entonces en ese sentido algo positivo, ¿no? Eso, si lo sumamos al resto de islas en general. Tú te incorporaste a los temas forestales cuando Osorio estaba pelada, ¿no? Sí. Hoy es un bosque, por lo menos... Yo siempre lo digo que cuando empecé, Osorio estaba pelada y yo estaba peludo. Hemos hecho una transacción te costó honesta. Una peluca, ¿no? Te costó una peluca. Sí, pero vamos, encantado de que esté tan peludo Osorio. Y entonces lo que digo, hay un proceso positivo de recuperación, pero ahora mismo nos encontramos ante esta situación problemática del cambio climático que nos está afectando mogollón, en el sentido de que ha bajado una barbaridad la pluviometría, lo cual dificulta las nuevas repoblaciones, está llevando algunas secas en los bosques, y acompañado a eso, pues otro efecto del cambio climático son los incendios. Entonces, ya digo, estamos en una situación ahora mismo de ni blanco ni negro. Una pregunta, ¿tú crees que esto del cambio climático, los incendios, van de la mano, son redes separadas? Antes se hablaba de los famosos incendios en verano, hoy hemos tenido episodios térmicos de temperatura de verano en noviembre, en diciembre, sí. Eso ha trastocado las estrategias de prevención. Vemos que está totalmente vinculado. Antes los dispositivos pues eran de julio a septiembre y punto. Y si había algún conato fuera de esa época, pues claramente se podía atajar porque había llovido antes, estaba la tierra húmeda y no caminaba mucho. Ayer mismo tuvimos un conato en la cumbre de Gran Canaria, que afortunadamente las condiciones eran favorables y se pudo controlar, pero vemos que incendios podemos tener en cualquier momento y sobre todo en el sur. Yo te oí decir a ti una vez, se me quedó grabado, corrígeme, porque uno también oye lo que oye y con la memoria que tiene, aquello del factor 30, factor 40, humedad relativa 40, vientos de 40 km por hora, temperatura 40 grados. Cuéntanos un poco qué es ese elemento nuevo. Claro, eso es una herramienta para que la gente pueda entender la gravedad de los grandes incendios forestales. Antes, cuando había mucha menos vegetación, hace 100, 120, 150 años, simplemente el incendio no caminaba porque se aprovechaba todo, prácticamente había mucho más sector primario rural. Cuando empieza eso a declinar, se empieza a cargar
el territorio de vegetación, lo cual es muy positivo, pero también conlleva una serie de peligros. Y la forma de explicarle a la gente el peligro y el riesgo de incendios era por esa regla del 30, ¿no? Donde se dice que si la temperatura está por encima de 30 grados, la humedad está por debajo de 30 y la velocidad del viento también por encima de 30 kilómetros por hora, pues el peligro de incendio es manifiesto y el riesgo. Y sumado a eso, pues también se pone que de nada que tengas pendientes de más de 30 grados, pues más difícil de atajar. Y aquí en Canarias nos sobran las pendientes, ¿no? Con lo cual sabemos que... 40 sería lo mismo, pero a lo bestia, ¿no? Ya con sí, el cambio climático, ¿no? sí. Pero yo digo, más bien es una forma de explicar a la gente que hay una serie de parámetros que si se dan, pues es muy complicado. Pasa algo también, es que están relacionados, que casi siempre cuando aumenta la temperatura, pues baja la humedad relativa y se dan las condiciones para un gran incendio forestal. David, y tú que has estado ahí en el Colegio de Ingenieros, y que conoces, ¿tú crees que los profesionales se están preparando ante el reto del cambio climático en los bosques? ¿Tú cómo ves si la estrategia del colegio profesional tiene que también incorporar otros currículum, otros aspectos? ¿Tú cómo ves ese tema Yo veo que en cuanto a titulaciones universitarias, en España tenemos un amplísimo abanico de titulaciones universitarias. Creo que hay más de 1000 ingenierías en España. En el caso de la ingeniería técnica forestal, la ingeniería de monte o la ingeniería forestal del medio natural, perfectamente capacitados para el tema de la prevención de incendios. Y para el tema de cambio climático, pues se va con pies de plomo. Sí, se avanza y se evoluciona, están al día todas las universidades, pero como aún hay factores que no se conocen, sino que están en estudio, aún se sigue evolucionando y se están adaptando las titulaciones, sobre todo la ingeniería, para poder ofrecer un servicio adecuado a los retos que nos trae el cambio climático, pero la gente sale muy bien preparada y de hecho se ve que en los últimos 10, 15 años se ha evolucionado un mogollón en temas de prevención de incendios y de lucha contra el cambio climático desde las escuelas universitarias, desde la ingeniería. Qué bueno. Carlos, antes de meternos con el tema de la gestión así forestal, lo que siempre sale llamativo inevitablemente el tema de los incendios, la salud del bosque. O sea, si tuviéramos que hacer un diagnóstico, ponerle un diagnóstico médico de 0 a 10, ¿cómo están los bosques por piso de vegetación o en conjunto? Si tuvieras que poner una nota a la salud de nuestro bosque, mójate un poco. ¿Tú qué dirías? Yo lo que creo ahora mismo es que están como en transición, es decir, como están cambiando las condiciones climáticas, pues también se está intentando adaptar. Eso significa que en aquellas zonas donde las condiciones son más favorables hay profundidad de suelo, hay una buena exposición, se mantienen mejor los bosques, y aquellas zonas donde las condiciones han empeorado, pues lógicamente ese bosque que había antes ahí, pues se retira de alguna forma. Son procesos lentos, ¿no? Por lo que sí está estudiado es que si hay un gran incendio forestal en una zona y había a lo mejor una vegetación, por ejemplo, de monte verde, la siguiente generación, con el cambio climático encima, sabemos que ya no va a ser de monte verde, va a ser a lo mejor de termófilo o va a ser de pinar, dependiendo de dónde esté, ¿no? Entonces, sí estamos viendo también que todo ese estrés al que estamos sometiendo nuestros bosques tiene consecuencias. Antes se decía que, tú lo sabes, en el campo se decía que un incendio era una anguanada para el pino canario, ¿no? Porque convertía la pinocha en ceniza, abonaba, por decirlo así, después venían las lluvias y rebrotaba. Ahora lo que estamos observando en muchos pinares es que como haya un incendio de copa, sobre todo en las masas más artificiales, las de repoblación, las masas jóvenes, si hay un incendio de copa donde arde todo, tanto el sotobosque, la pinocha como las copas, les cuesta mucho volver a rebrotar, y por medio, con la sequía, vienen insectos y estamos viendo muerte de muchos individuos. Interesante es que los pinares naturales que han ardido, como también están más abiertos, no hay tanto incendio de copa, y eso no se ve con tanta profusión en Tamadaba, por ejemplo, en Inagua. Hablo de Gran Canaria, lógicamente, porque es lo que más conozco, ¿no?
pero muchos pinares de la zona norte y de la cumbre, lo que se ve, o sea, cuando vamos nos damos cuenta que los pinos están totalmente rojos y se te oye, qué raro este color tan rojizo, que es que en su momento estuvieron chamuscados y negros en la corteza, pero se llenan de insectos y los picapinos van picando, van quitando esa primera capa carbonizada y lo que sacan fuera es la segunda capa de corteza que es muy rojiza. Se ve a veces en la cumbre de un pino que la gente dice, ese pino está quemado, está rojo, tal y cual. No, eso es que está ya afectado por insectos. Y entonces, bueno, lo que tenemos que ver ahora y como decía David, todavía falta por estudiar mucho, es, oye, está afectando a todos los individuos por igual, está afectando sobre todo a los individuos más debilitados, entonces no es tan problemático, es una selección, está acabando con superficies o solo de una forma puntual, o sea, tenemos que hacerle seguimiento a todo eso, entonces si tú me preguntas por un diagnóstico, pues está pachuchillo, pero ojo, tampoco es decir que se va a destruir el bosque. ¿Qué pasa? Que va a haber transiciones, va a haber migraciones. Entonces lo que tenemos que tener claro es que donde antes a lo mejor había un termófilo, vamos a tener cardanos y tabaibas. Donde antes teníamos laurisilva, pues a lo mejor vamos a tener un termófilo. Y el pinar, pues yo creo que va a estar de colchón en todos lados, ocupando aquellos huecos que no ocupen las otras formaciones arboladas. Bueno, con este diagnóstico, David, tú que has estado ahí en el colegio, ¿tú crees que la administración pública está a la altura de las circunstancias? ¿Cómo está la financiación? ¿Cómo están los fondos? ¿Cómo se están gestionando los fondos forestales? ¿Tú cómo ves ese tema? Pues ha evolucionado a lo largo de los años. Los informes que hace ASEMFO, que son la Asociación de Empresas Forestales de España, el cuarto inventario forestal nacional, nos demuestra que en el último decenio en Canarias nos hemos preocupado por el sector forestal, por la inversión que se ha ido destinando año tras año, donde se ha ido incrementando. En ese sentido, pues se nota que la administración y la clase política, sobre todo, se está preocupando en mirar al bosque ya con unos ojos más, desde un punto de vista más serio, que ya no es los bosques ese trocito de medio ambiente que está allí sino que ya es un tema serio, social, que es importante para la sociedad canaria. Y cada vez hay más fondos. Lo que pasa es que los fondos se destinan mucho a extinción de incendios. Sí, más el tema de la extinción que de otra cosa. Sí. Te preguntaba por esto porque ¿tú crees que todavía existe esa culturilla de lo que busca el político es un manchón verde y no me molestes más, ¿no? O ahora cuando hay una alarma social el incendio, pero toda esa función que tiene el bosque, que absorbe la contaminación, que estabiliza el clima, que en el Canaria tiene un valor añadido de captación de aguas horizontales, que ahora tocaremos el tema del agua y el bosque, sí, etcétera. ¿Tú crees que la inversión, por ejemplo, yo sé que hubo una época que Forestales hacía también rectificación de cuencas para aumentar la captación de agua? ¿Cómo está ese tema? ¿Está habiendo inversiones progresivas? ¿Está parada? Se invierte más, pero se invierte más año tras año en la extinción de incendios, porque es importante, hay que tener unos grandes equipos de extinción de incendios, pero yo creo que ya tenemos unos equipos especializados muy buenos y bien equipados. No pasa nada por seguir aumentando las partidas en extinción, pero sobre todo hay que aumentar partidas en prevención, por todo esto que estás comentando. Bueno, es un paquete gordo la prevención. Carlos, entrando ya en el tema de un poco más duro, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer en la cultura preventiva? O sea, tuviéramos que suponer cinco buenas prácticas básicas de prevención, o un par de ellas. ¿A ti qué se te ocurre así como grandes titulares que tú comentarías? Bueno, yo lo primero que me gustaría resaltar es que, a diferencia de otras zonas forestales del mundo, el incendio en verano en Canarias es algo totalmente artificial, así como en zonas pues, de California o Australia o mismo el Mediterráneo, que pueden haber tormentas secas en verano. Aragón tiene, pues, por ejemplo, montones, ¿no? O sea, que te vienen nubes, caen rayos y no viene agua detrás.
Entonces tienes un incendio natural por rayo. Pero son Canarias, no. No lo tenemos. Bueno, el otro día tuvimos uno, pero fue en nuestro régimen normal de lluvia, en una cola de borrasca y se apagó prácticamente solo porque venía lluvia detrás. Es decir, ¿qué te quiero decir con esto? Que nuestros incendios naturales serían sobre todo en invierno, también algo en primavera, en otoño, por rayos, pero encontraría todo el suelo mojado y sería un incendio muy suavito que iría pues quemando algo de sotobosque, pinocha, pero no afectaría al ecosistema, ¿no? Los incendios graves de verdad son los artificiales, los producidos por el hombre, que son los que tenemos en verano y que no son tan destructivos. ¿Qué significa eso? Es muy utópico, pero si tuviésemos el rigor adecuado, igual podríamos llegar a incendio cero. Es imposible, pero tenemos que tenerlo claro, no decir no, que los incendios son naturales, que la naturaleza está adaptada, ¿no? Entonces, O sea, lo que estás diciendo es que los incendios en Canarias es un efecto perverso de la actividad humana. Sí, perverso no, más bien es todo mucho de descuido, ¿sabes? Que por ejemplo me dan un permiso para quemar y solo puedo quemar el sábado porque después me voy al cine o no sé cuánto a mirar Facebook, pues quemo, oye, que hace viento, es lo mismo y genero un incendio. O me pongo a soldar una valla en el campo en pleno agosto, ¿sabes? O sea, hay mucho de despiste, ¿no? Entonces es fundamental que cada uno analice los puntos de ignición que hace. Para otro puede ser que es un fumador y simplemente que tenga mala costumbre de tirar la colilla. Pues simplemente decir, oye, no tiene por qué haber incendios en verano y ¿qué hago yo para que pueda haber uno? Entonces, regular ese tema y con eso ya nos evitamos un montón de incendios. Un tema fundamental, las personas que viven en el medio rural, que esos 15 metros alrededor de su vivienda estén inmaculados, estén limpios, que no haya vegetación seca que pueda arder. ¿Por qué? Eso es interesante que lo resalte, porque yo mismo, yo vivo en el Valle Gaete y tengo un pino en puerta ahí. Y claro, y todo el mundo me dice, eso no se puede tocar, eso tiene usted que pedir permiso, como la rama se le meta por la ventana, ¡buah! Podría estar la cárcel. Eso que hay de verdad en todo eso. No, o sea, nosotros tenemos una cosa clara y es que esos 15 metros son sagrados y nos olvidamos de las especies, de la biodiversidad, de lo que sea, y eso tiene que estar súper limpio. Cualquier ciudadano que tiene su vivienda en el medio rural, los 15 metros puede actuar y estar protegido por la seguridad o como absolutamente. Pasa una cuestión y es que, por ejemplo, si tiene un pino, oye, comunica al ayuntamiento, pide permiso, que ningún técnico serio te va a prohibir cortar un pino que esté al lado de tu casa porque va a ser una autopista para que se te meta el fuego, ¿me entiendes? Es verdad que ha habido muchos técnicos que, gente de Valle Seco, donde hay un montón de laureles, pues por ejemplo, quería uno al cerca de la casa que querían cortarlo, dice, no, es laurel y no se puede. El laurel se puede cortar. Y si no vimos un laurel en un fondo de barranco con una ladera que pega a una casa que está generando un peligro. Entonces, tiene que haber una complicidad por parte de la administración de permitir en esos 15 metros que se hagan todas estas actuaciones y después también el compromiso de los ciudadanos, de los habitantes del medio rural, los propietarios de vivienda, para que limpien eso. Esas dos cuestiones son muy... ¿Algún tipo de alfabetización, de cultura, de charla, de conocimiento, de información a los ciudadanos, de campañas informativas, mira, los 15 metros? Cada vez que hablamos de incendios y de prevención salen los 15 metros. Porque es lo que puede hacer la población. Es decir, la administración no tiene la solución. Tiene que ser una solución compartida. Necesitamos a muchos actores y cada uno en su sitio. Los pastores son fundamentales, los agricultores. Y entonces decimos, oye, ¿qué puede hacer alguien en Mesa y López para apagar fuego? Pues ir a una tienda y comprar productos locales, porque está tirando a lo mejor de ese queso de un pastor trashumante que mantiene una zona limpia. Está comprando unas lechugas. El estómago del canario que está en las palmas de Gran Canaria, que está en el casco de Telde, que está en el casco de Brujas, con su estómago puede quitar incendios. Cuéntame esa absolutamente. Bueno, pues está claro que, salvo los grandes espacios naturales donde prima la biodiversidad, llámese pues nuestros parques nacionales, no tenemos ninguno en Gran Canaria, esperemos que en breve tengamos uno, pero nuestros parques rurales, nuestras reservas, ahí manda la biodiversidad y tenemos que proteger la ultranza, hacer las menos actuaciones posibles. Pero para conseguir que el fuego no le llegue ahí, necesitamos que el resto del territorio esté más gestionado. O sea, que tú me estás diciendo, a ver si yo te estoy captando, que los suelos agrícolas, muchas veces abandonados y no retomados, son muchas veces la entrada de fuego. Claro, muchos fuegos parten de zonas urbanas, urbanizadas, pero casi todas más bien de zonas rurales, por actividades como he dicho, oye, pues una quema ilegal o una quema hecha en el momento inadecuado,
una soldadura, una colilla y progresan hacia zonas naturales muy importantes. Entonces es fundamental tener parches en el territorio, que lo tengamos trabajado, donde haya una agricultura pujante, una silvicultura también que es importante, recursos forestales y que tengamos también una ganadería y un pastoreo. ¿Estás diciendo que la papa, plantar papa, Sí. evita incendios? Yo La creo... papa de verano, por ejemplo, la papa de verano. Sí, esa oye, esa es tan riquísima. Claro, hay que plantearse que todos esos productos locales que suponen un freno contra los incendios porque generan un paisaje seguro de incendios deberían tener un sello bombero. Y deberíamos estar dispuestos. Hombre, las tuyas. No, tus papas, tus aguacates, tus mangos, todo lo que cultivas tú, que yo sé que cultivas bastante. Eso, la gente debería darse cuenta que si yo compro una papa que viene del Reino Unido es una papa neutra, no me aporta nada. Si yo compro una papa, oye, pues sea de Tijarafe, sea de La Orotava o sea de Valle Seco, estamos haciendo... No, hombre, y el vino también. El vino también, mira tú todo el viñedo que hay en Camaretas, que está precioso desde el punto de vista paisajístico, y tú lo que miras ahora y te das cuenta de que todo eso es un cortafuego tremendo. Los amigos, ya no es un vino y estamos evitando incendios. Absolutamente. Si son vinos del país, claro. Son vinos del país. Kilómetro cero, ¿no? Correcto, así mismo. Coño, pues así son unos amigos, coño, pues está bien. David, tú que estás ahí en San Mateo y que estás en el medio rural, que estás en medio de un municipio que es medio monte, medio medianía, medio tocando el techo de la isla, ¿qué percibes tú de la población? Tú como ingeniero, ¿qué sensación, cómo transpira la comunidad de San Mateo, por ejemplo, como ejemplo, en todo este tema del bosque? ¿Lo ve como algo suyo? Por ejemplo, en la Isla del Hierro es muy común que la gente cuando necesita arreglar una mesa, una silla, llama al cabildo, se apunta una lista y el cabildo le pone delante, o se la lleva al carpintero del pueblo, del Pinar y tal, y en el Hierro no se importa madera. O sea, allí los vecinos gestionan el bosque y el bosque es sagrado, y cuando está mirando aquel pino, señor, cuando esté bueno voy a plantar otro al lado para poder tener para arreglar la silla, el mueble, la casa, la puerta, y mira el monte como su patrimonio, como ¿no? recurso. Esto en San Mateo, ¿cómo se vive? En Gran Canaria parece que este relato es distinto. El bosque es algo del cabildo, si se quemó es culpa del cabildo. Sí, en Gran Canaria los usos tradicionales del bosque dejaron de usarse hace tiempo ya. Desde que apareció el sector turístico y cogió potencia, ya los gran canarios nos preocupamos en el sector servicio, el sector turístico, y ya los bosques empezaron a regenerarse con las repoblaciones, etcétera, etcétera, y se dejó de usar el monte, y hoy en día no hay tradición alguna, o muy poco, muy puntual, poco vínculo al bosque, ¿no? con el monte. Bueno, ahí estaba la pinocha, ¿no? Un poquito también, ¿no? Se usó un tiempo para los empaquetados de los plátanos. Para los plátanos, para la cama de ganado, cada vez hay menos ganado que utilice la pinocha. La pinocha. Para los plátanos tampoco se utiliza la pinocha. Sí se utiliza del monte, los usos en Gran Canaria es para leña, se utiliza leña. Y ahora pues parece que sí hay un poco de interés en tableros. ¿Tú qué opinas de ese mito que hay por ahí? Dice, no, los incendios porque el cabildo no recoge la pinocha. ¿Tú cómo ves ese tema? Yo he visto camiones salir de Artenara cargados de pinocha. Sí, la pinocha se puede recoger, está permitido recoger pinocha, pero en algunas zonas de la isla, en algunas zonas, y eso el cabildo, que es quien gestiona esos espacios, ofrece... Yo he oído por ahí el relato, corrígeme, porque esto es un aprendiz, ¿no? De que aunque tú le quites recoja la pinocha en invierno, en verano, cuando viene el sequero, cuando viene que no llueve, el propio pino se defiende echando pinocha. O sea que por mucha pinocha que tú quites, en verano va a haber pinocha, porque además, y encima esa pinocha caliente, que si hubiésemos dejado la pinocha al año del invierno, hubiese a lo mejor cogido alguna humedad con la otra, se hubiese fermentado y tal, pero cuando estamos limpiando toda la pinocha, y lo que cae es pinocha nueva, caliente, que cae sobre una piedra y no sobre otra pinocha. El fuego camina igual. El fuego camina igual. No, y es como quejarte si vas a las canteras de que hay algas. Hay algas, hay pescaditos, hay caracoles.
son inmanentes al ecosistema de playa. Pues la pinocha es lo mismo, es parte del pinar y sobre todo a esa pinocha de invierno que está empapada, sí, que pues, recoge la relentada, que permite que una jara, un pequeño sotobosque prospere. Es fundamental. La pinocha es fundamental en el ecosistema del pinar. Es fundamental. Incluso favorece la absorción de agua de la precipitación horizontal. Y sobre todo una cosa, David y Eugenio, la diferencia del pino canario con otros pinos es que muda las acículas la pinocha todos los años. Un abeto, por ejemplo, que son especies de sombra, mantienen las acículas hasta 15 años. Después hay otras especies que la mantienen 10, hay pinos que a lo mejor pueden tener acículas de 3, 4 años, lo ves porque una rama de 3 años todavía tiene algunas, la de 2 tiene, la de 1. El pino canario, por eso lo que tú decías, en agosto ves que llora el pino porque se le cae todo, porque está renovando la pinocha. Oye, que haya peligro de incendio, vale, pero ¿qué sabemos del pino canario? Que no solo protege contra la erosión, la proyección por la copa cuando llueve, sino que larga tanta pinocha, que a lo mejor tienes un pino que la copa ocupa 80 metros cuadrados, te está protegiendo 200 metros cuadrados. Entonces eso es un tema fundamental y es una bendición que el pino genere tanta pinocha. Nosotros estuvimos estudiando un tiempo la relación entre incendios y pinocha y nos dimos cuenta que en el 96% de los casos los fuegos surgían en zonas que no estaban arboladas, que no eran de pinar y caminaban hacia el pinar, con lo cual la pinocha no es el causante. En el Hierro sorprende, en el Hierro tú vas por y ves los pinochas al borde de carretera y es una isla que históricamente no es relevante los incendios, yo no conozco ni... No, claro, pero porque ahí no hay tanta presión de alguien que te tire una colilla o que te... Yo recuerdo de tener que apartar la pinocha porque si no te reparaba el coche en la orilla de la carretera, en el final, en el Hierro, y no había ese sentimiento de que la pinocha era... Claro. Sino que vivías con ella, incluso protegía los líquenes, las piedras, claro. Daba sombra en verano, hacía de paraguas, yo levantaba la pinocha seca y debajo había humedad porque estaban los líquenes que cogió por la noche, y si había un poquito de calor enseguida empezaba a sudar esos líquenes y realmente gestionaba muy bien los basaltos, los riscos. Totalmente. Y hacía de una labor ahí también de estabilización térmica, o sea que es más complejo esto de que simplemente quito la pinocha y ya evito el incendio, ¿no? O sea que, bueno, hay un tema que no hemos tocado y que es muy polémico, ¿no? Y que probablemente mojarse no va a ser fácil, pero tranquilo, vamos a irlo abordando poco a poco. Bueno, hace calor y nos queremos mojar, ¿verdad, David? Nos queremos mojar un pisco. Del tema del agua, ¿no? El tema del agua. O sea, bueno, todos sabemos que los casquetes, las coronas centrales de las islas picudas, ¿no? Lo que es Gran Canaria, Tenerife, La Palma, pues están sometidas a una presión de extracción de agua histórica importante, ¿no? Incluso ya con un déficit histórico. En el caso de Gran Canaria estamos hablando de casi 1.500 pozos y galerías, unos usados, otros abandonados, pero al final están drenando agua. Tenerife ya no te cuento, las galerías, ¿no? Y hasta qué punto se habla de hasta qué punto es verdad eso que dice la gente del campo, que el pino cumbrero vive del invierno, de lo que llueva en invierno, y en verano se para, porque las raíces no dan para más, viven de esa relentada, de esa otoñada, invierno-otoñada húmeda, lo que coge, lo que llueve, lluvia horizontal, lo que aproveche, pero en verano prácticamente si tenemos un mal invierno, esos pinos empiezan en un estrés que empieza a ser peligroso. Ustedes, ¿cómo ven hasta qué punto valorar si ciertas zonas de pinares deberían ser declaradas de sobreexplotación hídrica y paralizar durante un tiempo? Tenemos el regalo del viento, que podemos fabricar agua a precio competitivo, y por ejemplo que por debajo de la cota 200 o por arriba de la cota 200 no se pueda extraer agua y que esa agua tenga que quedarse en el norte durante 10, 20, 30 años, y eso se puede compensar con agua depurada. ¿Ustedes cómo verían esa estrategia de intentar que la corona forestal, los sitios estratégicos, se pudiera compensar la extracción de agua con algún tipo de agua pública, de agua de mar, agua desalada, agua tratada, depurada, que estamos tirando al mar
la Comunidad Autónoma Canaria paga 10 millones de euros al año por verter agua al mar, que es agua, estamos tirando tesoro y encima pagando una multa por tirar el oro, ¿no? Tirar tesoro, que es lo que pasa ahora mismo en Canarias. ¿Cómo verían ustedes algún tipo de política hidráulica asociado al tema forestal? Yo, a ver, hay que destacar que estamos hablando de los bosques, el papel que tienen nuestros bosques, sobre todo en la cumbre donde chocan las nubes, de la recogida de agua por precipitación horizontal. O sea, no llueve, pero como viene la nube, el arbolado aprovecha se esa nube, su propia lluvia. se fabrica, digamos que le roba la nube, o no es robar porque no está robando, es un proceso natural, ¿no? Le cobra peaje. O sea, aprovecha que la nube pase por ahí, la vegetación recoge esa agua, ¿no? Entonces, esa precipitación no cuenta en los parámetros porque no cuenta, y eso va a los acuíferos. Entonces, importante destacar que nuestros bosques en las islas montañosas atraen el agua y además recogen agua. No sabemos cuántos metros cúbicos, se podrían hacer estimaciones, pero creo que no es poco. Eso por un lado. Y por otro lado, el déficit de agua que hay en las islas por la sobreexplotación lo venimos sufriendo desde hace ya décadas. Sí, siempre ha habido una sobreexplotación y tal, y no veo yo que en el año 2024 hayan habido soluciones directas, finalistas, que hayan minimizado esto. Se pone el foco en otras cosas y el agua, como llueve y como siempre hay algo y como se dan subvenciones y como tal, pues no termina de tomarse las decisiones adecuadas. Yo no sé cuáles son las decisiones adecuadas, por qué camino hay que tomar y dónde hay que poner el punto sobre las íes en este sentido. Pero algo hay que hacer ya desde hace tiempo, vamos. Fíjate, al hilo de lo que dice David, yo creo que no somos conscientes de ese binomio tan grande que hay, bosque y agua. Pero no somos conscientes muchas veces ni los forestales ni la administración. Un ejemplo es que ahora mismo tenemos un proyecto muy interesante que se llama Life Niebla, donde estamos evaluando una serie de captadores, donde ha habido una evolución tremenda en unos sistemas de menos impacto y que captan más agua, y eso está fenomenal. Pero es que no nos damos cuenta que nuestro gran captador, nuestros grandes captanieblas, son los bosques que tenemos. Bueno, yo sé que esto se conoce poco, ¿no? Pero hay árboles que emiten una sustancia química que precipita lluvia. O sea, hay árboles que tienen, entre ellos había que estudiar la laurisilva, si lo tiene, y el pinar, ¿no? Son sustancias químicas específicas que emite a la atmósfera y facilita el reencuentro de gotas hasta crecerlas, ¿no? Bueno, mira, lo que está claro es estudiado, o sea, que eso ya no solo es el efecto físico de atraer la niebla, sino de que emiten sustancias químicas que atraen a la lluvia. O sea, mira, lo que sí hay, por ejemplo, datos de estudios que se han hecho, por ejemplo, Franco Kemmer, un geobotánico alemán, en el 74, hizo un estudio sobre todo en Tenerife, y en La Esperanza llegó a recoger 3.800 litros de lluvia al año, de los cuales 800 eran por lluvia normal y 3.000 por lluvia horizontal. Entonces, claro... Yo puedo contar la experiencia. Bueno, termina, perdón. Sí, no. Entonces, vamos a ver, estamos todavía sacando agua de las cumbres para llevarlo a la costa. Para el tomate ya cada vez menos, porque va fatal, pero para el plátano. Hablamos de que la única solución para los incendios es tener un sector primario rural pujante. Si no le damos el agua a las zonas de medianías y de cumbre, no va a ser posible cambiar ese paisaje y tener un paisaje seguro. Entonces, tú ya lo esbozaste, hay que buscar soluciones para que la costa se busque su propia agua, regenerando el agua, desalinizando, y todo el agua ese que se queda arriba. O sea, por ejemplo, la idea sería que quien tiene un pozo en la cota 400, usted puede sacar agua que quiera, siempre que riegue por arriba de la cota 400. O sea, decir, usted está poniendo agua por arriba, la que se infiltró bien, y usted está recuperando. Pero si usted manda agua para la costa, está bajando. Eso por un lado. Y lo que hay que revisar es ese señor que coge el agua, de dónde procede. Nosotros estuvimos haciendo un estudio en el marco de un programa europeo, TRIMAC, donde pusimos captadores fuera y dentro de bosque. Y en un periodo de 2 meses recogimos una diferencia de 300 litros. Es decir, había caído 300 litros más en el bosque por la lluvia horizontal. Eso lo lleva
a metros cúbicos por hectárea y te sale una barbaridad de agua. Y al final lo que vimos es que una hectárea de bosque en esa zona había generado 3.500 euros en agua. Entonces, si hay alguien por debajo que tiene una galería o un pozo, aparte de regar por encima de esa cota, habría que decirle, oye, que el propietario del bosque te está regalando 3.500 euros por hectárea y no está viendo nada. Y ese no por la lluvia normal, sino por la precipitación horizontal. Entonces, nosotros lo hablamos todos los tiempos, tenemos que hacer reajustes. David es nuestro experto en extensión forestal, él está llevando un programa del Fondo Verde Forestal donde tiene que hablar con un montón de gente y uno de los temas que tenemos ahí candente es ver la forma de cómo podemos compensar a los propietarios. Hombre, hay un tema ahí, yo hice una experiencia una vez en Fuerteventura, en Betancur, es verdad que aquellos son circunstancias muy singulares, ¿no? El macizo Betancuria es prácticamente la única montaña importante, salvo después abajo, y todo el plato llano de Fuerteventura evapora. Allí pusimos un árbol artificial, una imitación del pino canario de 2 metros de altura, y en una noche recogimos 23 litros, en una sola noche. ¿Vale? Y era simplemente imitando al pino canario, con las 3 asículas ya con pajillas de esas de refresco, con tubo de 40 de riego, con tubo tal. Hicimos nuestro arbolito de 2 metros y cogimos 23 litros en una noche. O sea, las posibilidades en punto concreto son espectaculares. Pero hay un detalle que a mí también me resulta curioso del pino canario. O sea, pena a ver si conseguimos en este vídeo poner alguna imagen del pino en el risco, ¿no? Ese pino que la gente del campo decía, ese escapó de los ingenieros forestales, uno se decía, ¿no? Uno que había allá arriba en el Ventaiga, ¿no? Que se veía que el pino que murió, le partió un rayo, volvió a crecer y tal, ¿no? O esos pinos metidos en los riscos, ¿no? Donde no llega nada, ¿no? ¿Cómo es posible que haya árboles que puedan vivir en una grieta de un risco? Y ese es otro de los temas, ¿no? La erosión, o sea, cómo hablamos de los suelos de cultivo, las medianías y tal, pero los riscos, ¿cómo los protegemos? Y ahí qué vegetación puede jugar o qué rol puede jugar la flora. ¿Tú cómo verías que los riscos, estamos los riscos del Valle Gaete hacia Tamadaba, los riscos detrás de Roque Nulo, lo que se llama el Chapín, te hablo de los riscos de todo lo que es la gran caldera de Tirajana, ahí donde no va nadie, donde ahora está invadiendo algún rabo gato, alguna cosa? ¿Podría hablarse de algún tipo de estrategia también? Porque al final un país es el suelo que tiene, y si estamos perdiendo suelo, estamos perdiendo país, perdiendo patria, ¿no? Como diría de alguna forma, ¿no? ¿Cuántos metros creen ustedes que podemos estar perdiendo cada año de erosión? ¿Y cuáles serían las propuestas así que ustedes valorarían, ¿no? ¿Quién quiera? Desde la ciencia forestal, ya desde mediados del siglo pasado a nivel nacional se vienen haciendo correcciones hidrológico-forestales en cuencas importantes de la península después de grandes riadas y que se llevaron por delante pueblos, un mogollón de muertes. Y desde esa época se hacen trabajos de corrección hidrológico-forestal y en Canarias también las hacemos. En Gran Canaria, que me consta que ya prácticamente se le ha dado un recorrido a toda la isla en colocación de albarradas de mampostería gavionada. Son diques de roca que se colocan transversalmente en los barrancos. Mini presa, que dice la gente del campo, ¿no? Esas presitas de mini 4 presa, piedras. mini presa. Eso lo que hace es que cuando llueve, las escorrentías las frena, filtra el agua porque es piedra, no es un muro de cemento encofrado y tal, sino es piedra dentro de malla gavionada, entonces filtra el agua sigue caminando, pero en ese punto el material se frena. Con eso conseguimos crear una pequeña islita en el barranco de material que es muy fértil para que en 1, 2, 3, incluso 4 o 5 años eso ya se quede con vegetación. En cumbre pues ya hay algunos pinos, matorral por supuesto. Incluso no sé si se han fijado que lo que pasa muchas veces es que como también retiene agua, toda esa maceta que se genera, en los siguientes meses tiene siempre un chorrito por debajo, como si tuviese un mini naciente, o sea que el efecto hidrológico y ecológico es súper caro. Yo tengo una mirada un poco del campesino que lo mira de otra forma, ¿no? O sea, es verdad que para agua, pero la que rebosa está cayendo con 1 metro de altura de fuerza.
Claro, lo que estamos también produciendo, de hecho, hubieron accidentes. Te puedo citar el caso de dos casas que fueron destruidas literalmente en la cuenca de Tejeda, lo que fue el molino del barrio de los Manantiales, porque una albarrada que se hizo de este tipo generó una aceleración. O sea, al final, cuando se colmata, lo que tiene es una cascada de 1 metro, 2 metros. Esa cascada que antes el agua iba bajando a la velocidad que iba y ahora tiene un caidero. No, perdona. Pero si hay vegetación... Es que me parece, corrígeme, pero primero me parece que por la parte de fuera están escalonados, ¿no? Los gaviones están escalonados por la parte de fuera. Algunos sí, pero los primeros que se hicieron no Sí, estaban escalonados. no, pero pasa una cosa, o sea, es que es justo lo contrario. Tú tienes una gota con arriba una energía, ¿vale? Que la energía se consume al caer. Claro. Y cuando la gota está aquí debajo, parte otra vez de energía cero. O sea, que es justo lo contrario. Frena... Sí, pero en ese punto hay erosión, amigo. No, porque normalmente delante del gavión lo que tienes es el barranco totalmente limpio. Pero bueno, él es experto también en hidrología, que ha hecho unas cuantas. Cuando decidimos el punto donde colocamos la albarrada, hay muchos factores. No las ponemos aquí porque sí. Vale. Hay muchos factores. Y uno de ellos es que se forme un buen vaso colmatado. Sí, arriba, sí, por aquí. Y también lo que comenta, que no haga daño después cuando se colmate. ¿No? Aún así, cuando llega la vegetación y se posa ya, sí, no hay... Cuando viene la vegetación no hay problema. Y la vegetación aparece a los 2-3 años. Lo que creo que puede haber pasado es que también pasa, porque son estructuras, como dijo David, que son piedras y forradas de malla. Que a lo mejor te venga tan fuerte la riada que arranque con una para abajo. Pero el problema no es la albarrada siempre va a tener un efecto hidrológico positivo, justamente porque, vuelvo y repito, es decir, no es lo mismo la energía que te viene si tú no corriges a que si tú tienes una zona medio horizontal, que el agua va caminando más lentamente y toda la energía la pierde al caer abajo y parte de cero. No soy físico, pero sí te puedo decir que tú tienes agua a 1000 metros de altura y la dejas correr, llegas abajo y no puedes aprovechar el salto de agua, ¿no? Sin embargo, de hecho, así es como se hacen los molinos, o sea, se deja coger en línea y se da una caída vertical. Claro. Es cuando aprovechas el 100% del potencial, de la energía potencial respecto a la cinética. Entonces, cuando va rozando, va perdiendo esa inercia, ¿no? Entonces, cuando tú haces el caidero, el problema surge nada más que en una época muy concreta, cuando esa albarrada está colmatada de tierra, que además que muchas veces suele ser un limo bastante impermeable, que al final se convierte, cuando pega después una lluvia, si no has plantado, es prácticamente una velocidad. Lo digo porque se pueden ver datos. No, pero bueno, pero sin entrar, el molino, la máxima energía la tiene el agua cuando está arriba y por eso hace el trabajo del molino. Cuando ya está abajo ha perdido toda la energía, ¿sabes? O sea que eso está demostrado en hidrología. Abajo no tiene toda la energía. No la ha perdido. Energía máxima, que es cuando mueve el molino. No, pero sí, pero... ¿Entiendes? Si abajo tuviera cero no movía el molino. Escúchame, cuando sale, el molino, la energía la ha cogido el molino. Pues lo mismo, es decir, cuando tiene el molino, esa energía la coge el suelo. Pero no, cuando la gota, claro, pero es que el suelo suele ser, ¿cómo se llama esto? Roca pura. Por la erosión, ¿sabes lo que te digo? O sea, entonces simplemente la gota choca o el flujo y a partir de ahí parte de cero, de verdad, que es uno de los principios de la... Pero en fin, no vamos a meternos ahora en un problema en cualquier caso, físico. Esas zonas que ya no tienen suelo, de cumbreras, eso es muy difícil de rescatar, porque están en zonas donde el impacto de la climatología es más potente, lluvia, viento, sol, ya está degradando la roca, es muy difícil de conseguir. Las albarradas están ahí, están consolidadas, se ve el goteo por debajo, se ve ese pequeño remanente de agua, ves a los pajaritos bebiendo, ves creándose... No, y es la filosofía de recuperar los barrancos del cauce hacia arriba, ¿no? Tú hablabas de los riscos es muy difícil de gestionar, más bien ahí lo que hay que hacer es intentar que no lleguen las cabras, que eso sí es un problema muy grave, las cabras están abandonadas, y que no haya incendios, porque un incendio sí te puede limpiar todo un riesgo de vegetación y que si tengas erosión. Entonces, gestión de riesgos, más bien intentar que no haya cabras, también por la importancia de la biodiversidad ahí, y que no lleguen los incendios. Muy bien. Muy bien, estamos ya un poco cerrando el debate de hoy. Quedan dos pequeños apuntes. Uno es el futuro. El gobierno de Canarias ha publicado el Plan Forestal de Canarias.
seguro que es muy ambicioso, muy generoso. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Ustedes creen que hay futuro en el bosque? ¿Hay futuro? ¿Cómo ven ustedes el plan forestal? ¿Qué destacarían como gran propuesta propositiva arriba de la mesa? ¿Y dónde ven ustedes las debilidades y las fortalezas, ¿no? Quien quiera, cerramos un poquito. Bueno, lo que nosotros tenemos claro, porque también lo hemos trabajado pues, a nivel de colegio, por ejemplo, y con otras asociaciones, es que era fundamental que haya un plan forestal. Es importante que tenga un arraigo legal, que seguramente se conseguirá con la ley forestal, la ley de montes que quiere sacar el gobierno de Canarias. Y bueno, quizás, ¿no, David? Como único hándicap es quizás el tema de la financiación, ¿no? Que no está asegurado, dentro de los programas de lo que se va a hacer, no está asegurado la cantidad de dinero que hace falta para mantenerlo. O sea, la ficha financiera no aparece por ningún lado. Vamos a ver, la ficha financiera sí se habla de dinero europeo, de esto, de lo otro, financiación de los cabildos, pero no queda claro. Entonces quizás yo lo miraría más bien como un reto, y es cómo podemos conseguir la financiación adecuada para que el plan forestal se pueda desarrollar con total plenitud. Por Canarias ha pasado los Next Generation, y que yo sepa no ha habido ningún proyecto forestal grande con los Next Generation, ¿no? Que son miles y miles de billones. Se han invertido en carreteras, se han invertido en puertos, aeropuertos, infraestructura. Sí. Ha pasado desapercibido por Canarias los fondos Next Generation. Hay algo, pero sí es verdad que en otras zonas a nivel del territorio nacional han sido más ambiciosos. Por delante, ¿no? Para presentar solicitudes. Hay proyectos y que se van a empezar a ejecutar ahora, pero es verdad que la administración nos manejamos muy mal con el dinero. Nos cuesta conseguirlo, tenemos poco, y cuando lo tenemos los plazos nos comen. Entonces yo lo que creo es que hay que intentar también que mucho pase fuera de la administración. Ahí tenemos un proyecto muy bonito que está llevando David, el Fondo Verde Forestal, donde lo que intentamos es que todo pase fuera, ¿vale? Que el Cabildo solo, en este caso, le adjudique una financiación a AIDER, y AIDER sea el que ponga la maquinaria para hablar con la gente, conseguir propietarios, buscar empresas, y es un proyecto precioso. Hay otros temas que, ya para ir cerrando, que tienen también perspectivas futuras. Se está desarrollando en Canarias una nueva cultura de lo que se llama el bosque comestible, el agrobosque, el bosque urbano, para estabilizar las temperaturas urbanas. Es verdad que tenemos el cambio climático, pero si a eso le añades un terreno asfaltado, se te dispara la temperatura. Si conocimos el otoño pasado, la ola de calor que tuvo que suspender las escuelas, los niños sangrando la nariz. Los bosques pueden también empezar a colonizar las ciudades, pueden jugar un papel. Esa iniciativa ciudadana que está parada en el Parlamento de Canarias, de la Iniciativa Legislativa Popular del arbolado urbano, no como mueble, no como una cosa que corta, que poda, como una farola, sino como un ser vivo que presta unos servicios sistémicos a la ciudad. Sí. Es una necesidad absoluta. El plan forestal, por ejemplo, habla del arbolado urbano, o no, ni lo nombra, no lo incorpora como... No está en su ámbito. No. Es que el plan forestal, el ámbito del plan forestal es el monte, el suelo catalogado como monte. Entonces emana de la ley de montes nacional. Eso que decía un chiquillo de en el barrio, me subí a aquel montículo allí para jugar con el boliche, eso no entra, ¿no? Bueno, si es monte, sí. Sí. Es que la definición de monte es un poco, a veces, a la gente le parece ambigua, pero es verdad que los forestales nos circunscribimos más a la parte forestal, al medio natural, rural, pero ojo, está claro que hay que hacer un trabajo multidisciplinar tremendo, y no solo los forestales, sino con agrícolas, arboricultores. ¿El árbol urbano quién lo gestiona? ¿El jardinero? No, los ingenieros forestales, ingenieros agrícolas. Pero el problema es, el problema muchas veces es que es lo que tú acabas de decir, es decir, por ejemplo, todo el tema de poda, yo creo que lo hemos heredado de la poda agrícola, y lo gestionan una mañana, dicen, no, aquel sabe podar, ¿no? Pero a lo mejor sabía podar naranjos o aguacateros, pero no un árbol urbano. Entonces, o sea, no existe un profesional específico para sí gestionar... existen los arboricultores. Pero bueno, eso de arboricultor es un título, yo no conozco a nadie que haya ningún estudio universitario, ¿no? No, en España no. Nosotros tenemos en el Cabildo un convenio con una universidad alemana, que fíjate, es la única universidad en Alemania que da un título, un grado de arboricultura.
Bueno, pues por ahí podríamos... Pero yo quiero recalcar el tema que comenta Eugenio del el bosque en la ciudad. Hemos evolucionado en ciudades de ángulo recto, 90 grados. El ser humano ahora vivimos, la gran mayoría, rodeados de ángulos rectos, 90 grados. Todo es una pared, la línea de arquitecto. Hasta los bancos van uno al lado del otro. Y cuando no quieres son, saludar al viejito, búscate la vida, porque está en un banco a... Y nosotros como especie, Homo sapiens, y nuestros antepasados vienen de no ver líneas, ángulos rectos. O sea, nuestro cerebro ha estado evolucionando durante siglos y siglos viendo la naturaleza. Y es irregular, la naturaleza es irregular. Y estamos metidos en ciudades de ángulo recto. Y irregularidades vemos súper poco. Y es fundamental darle un vuelco a esto. Es dificilísimo, porque esto que vamos a romper... Vamos a romper... De poner árboles. De poner árboles, matorral. Pero es un planteamiento de darle irregularidad desde lo verde, desde los colores de la naturaleza. Es dificilísimo porque no podemos ahora aquí estar levantando ciudades para poner árboles. Pero sí es interesante potenciar esto y tener una mirada dentro de la ciudad que nos favorezca nuestro nivel de vida, claro. y por supuesto nos proteja nos dé sombra. Bajamos del árbol, ¿no? Procedemos del mono. Bueno, bueno, pues claro. Hay una anécdota que quisiera contarles que es curiosísima, ¿no? O sea, hay un estudio científico que habla de un problema de atrofia del cerebro vinculada a los niños escolarizados de 4 a 6 años. O sea, lo que se llama el preescolar infantil o la guardería, que decíamos vulgarmente, ¿no? Si a un niño lo tiene durante de 4 o 6 años, que todavía el cerebro no está terminado de formarse, todavía las neuronas especializadas en oír, en ver colores, en oler y tal, en ese tema psicoespacial, ¿no? Lo tiene durante 2 años viendo los 4 metros, la misma voz de la profesora, la misma cara del jefe de estudio, todo igual durante 2 años, resulta que parte del cerebro, de neuronas del cerebro, no se especializan y no evolucionan. Y cuando ese niño está en quinto de primaria, con 11 años, con 9 años, con 7 años, en cualquier de los ciclos de primaria, tiene problemas, pues de repente oye un sonido y se queda bloqueado. No, profe, niño, atiende, tal, no, y está bloqueado. Y si le sumas las pantallas... Y lo que dicen los expertos es que lo llevas, en esos casos, si es antes de los 9 años, de 5 a 9 años, lo llevas media hora al bosque a la semana, se recupera. Para que tú veas la función del árbol en la restitución de las estructuras de neuronas del cerebro. En los hospitales que tienen vistas a zonas arboladas, los enfermos mejoran, se recuperan antes, porque por la ventana ven verde. Cuando tienes una ventana verde que no es pintada de verde, no, arbolado que se mueve, brilla las hojas. La mejora se cicatriza antes hasta un 20% antes de los medios. Y el servicio que nos hace el bosque y el árbol una vez que se convierte en madera. Hay estudios austríacos donde se diseñó un aula para escolares totalmente en madera maciza, ¿vale? Que respira, que tiene todavía las condiciones de la madera natural. Sí, que es higroscópica, que absorbe agua. Y en otro aula se pusieron, una aula normal, que todos conocemos, de cemento, con formica, no sé cuánto, no sé qué. Y se vio que los corazones de los niños que estaban en un aula de madera trabajaban, por decirlo así, el ritmo bajaba, como si trabajasen 2 horas menos al día. Como en vez de trabajar 24, trabajaban 22, con lo cual tenían el corazón más sano. Bueno, pues este tema apasionante del bosque como recurso educativo, pues se abre un campo maravilloso. Las escuelas necesitan que los patios, en vez de tener el área de baloncesto y la pelota de Ronaldo, también tenga árboles, porque va a hacer falta para su proceso de constitución de las neuronas del cerebro y también para la salud fisiológica. Absolutamente. Bueno, pues tenemos un reto maravilloso, ¿no? Ahí están los centros educativos que tendrán que naturalizarse, tendrán que volver a tener población vegetal para contener las grandes temperaturas, o sea, que hemos estado negando el cambio climático años y que al día siguiente venga el gobierno de Canadá y diga se suspenden las clases por el cambio climático y que estén a los niños volver a una semana en su casa porque estaban sangrando la nariz. Ahí el árbol... Mira, un primer paso podría ser
un pacto por las copas de los árboles. Y muchachos, dejen las copas tranquilas. Esas podas, esos desmuches que hacen, al final lo que hacen es reducir la superficie y dañar los árboles. Ese es otro reto, el tema de la gestión. O sea, Entonces, sí, pero por ejemplo, antes de reverdecer, deja lo que tienes ya para que regenere copa y entonces ya estamos ganando un montón de superficie arbolada, eso de entrada. Y después ya podemos seguir plantando más árboles. Pero lo primero, que las administraciones dejen en paz las copas de los árboles, que están empeñadas las que... administraciones son compañeros de ustedes, son técnicos. Ah, no, claro. Sí, nosotros tenemos que dejar en paz los árboles. Ya hay un problema que es que, bueno, lo vi esta semana en la carretera de Tafita. O sea, cogieron un árbol, le metieron una poda perfecta, vamos, lo dejaron, coño, vamos, si va a peluquería gana el primer premio, ¿vale? O sea, una cosa perfecta, ¿no? Pero claro, luego ves el brote nuevo creciendo en el rodal que cortaron ahí pegadito, como no dejaron un trocito de tronco para que tuviera donde crecer. Cuando esa ramita crezca un poquito, esa es la que se no cae. tiene espacio donde crecer, porque no tiene agarre, esa es la que... Es que no hace falta que venga ni la Dana, ni la Dina, ni Confermente, sino el resoplido de cualquier vecino lo tumba. Claro. Esos son árboles que se han convertido en peligro absolutamente ante cualquier evento de viento y la poda lo que está haciendo es facilitando de nada que tú podes un árbol. De nada que tú podes un árbol y le hagas heridas de más de 10 centímetros, lo estás condenando a que sea un peligro toda la vida. Claro. Entonces, por eso hay que decir... Esas ramas que se están cayendo muchas veces esos son rebrotes que no han conseguido afianzarse. Entonces, lo que hay que decir a las administraciones, por favor, dejen a los árboles en paz. ¿Sabes lo que parece? Pero no solo la administración, también el ciudadano. El ciudadano lo que le gusta es cuando venga el servicio de jardinería... Córteme aquí. Claro, y que de pronto se lleve el camión lleno de ramas y los servicios futuros de jardinería van a ser mejores mientras menos ramas se lleven de la zona de trabajo. Los árboles hay que dejarlos en paz y estamos empeñados en que mientras más los podemos, más sanos están y justo lo contrario. Yo siempre digo que si los árboles tuvieran conexión wifi, todo el mundo tendría un árbol al pie de la cama, pero como solo dan el oxígeno, no dan absorben la contaminación, nos cura ese ritmo cardíaco que tú decías, ese 20%, nos mantiene sanos. Como esas cosas no son importantes, lo que es importante es el wifi, pues pongo la cabecera de la cama en wifi, no un arbolito, ¿no? Esto parece que es el relato síntesis donde estamos, ¿no? Y fíjate, Eugenio, que las tiendas, un montón de tiendas ya se venden plantas de plástico y la gente las pone en lugares, o sea, poner plantas de plástico, porque como no puedes mantener dentro de espacios plantas de verdad, pues pones plantas de plástico. Y eso también favorece un poco la visión de las personas cuando vamos a una tienda y lo que sea, ayuda un poco. No es de plástico, ¿no? Pero ayuda. Y se sigue vendiendo y se siguen poniendo de plástico. Yo digo a la gente que si en tu casa lo único que te sobrevive es una planta de plástico, cámbiate de casa, porque tú tampoco vas a sobrevivir. A no ser que tú seas de plástico. Yo creo que la única planta de plástico buena es la que puso Eugenio en Fuerteventura, que dice que le cayeron 25 litros. Ese es el único árbol que yo, el único árbol de plástico que yo apoyo. Para recoger agua y plantar un árbol. Por eso digo que es el único. Por eso digo que ese es el único por el que yo abogo. Bueno, compañeros, agradecer la atención. Este es un tema, uno más de los que estamos debatiendo con los pies en la Tierra. Vivimos en el planeta Tierra, aunque mayoritariamente nuestra superficie es agua de mar, pero bueno, aquí estamos, seguiremos reflexionando en futuros temas. Invitarles a este canal, este nuevo canal de Canarias con los pies en la Tierra, porque necesitamos tocar tierra si queremos sobrevivir. Gracias a ustedes, gracias Carlos, gracias David, un regalo que estén aquí a la hora del almuerzo, bueno, en fin, no vamos a decir la hora porque esto lo pueden ver ustedes por la mañana, por la tarde, por la noche. Este contenido es tan bueno, tan interesante que les dejará dormir, pero les dejará también despertar expectativas para un futuro mejor. Muchas gracias y nos seguiremos viendo.